Tenemos nuestro currículum, tenemos nuestra carta de presentación en el formato que viene decidido yo, porque, vuelvo a repetir, es totalmente personal, lo único que tiene que ser atractivo y diferente al resto. Ok, ¿qué hago? Pues primero tendría que tener clara cuáles son las fases de la selección de personal. Primero lo que hacen las empresas es marcar una descripción de puesto. Analizan el puesto y marcan a través de una hojita el profesiograma. Pues estas son las características como tal. Tienen que establecer cómo va a ser la forma de reclutar, ¿vale? Si va a ser con candidatos internos, con plantilla que existe dentro de la empresa y que levanta la mano de forma voluntaria porque quieren cambiar de puesto, o bien de forma externa. Lo publican de alguna manera y hay gente ajena a la empresa que les hace llegar sus perfiles a través de su currículum. Y pasaríamos a la fase de selección. En esta fase de selección se pueden aplicar distintas pruebas profesionales o test, que veremos algunos ejemplos ahora, y entrevistas. Comúnmente lo que se hace son una pequeña entrevista telefónica y una pequeña entrevista presencial. Luego los procesos de selección se pueden alargar en el tiempo dependiendo el número de entrevistas que se quieran hacer en distintas fases con distintas jerarquías de la empresa, o bien si se aplican test o pruebas profesionales. Test, pues encontráis algunos en esta página web de Psicoactivo, ¿vale? Básicamente son pruebas para establecer características del candidato y su posible conducta futura en el puesto de trabajo y vacante. Miden la personalidad, la actitud o los intereses. Algunos ejemplos pues podrían ser los test de actitud, los test de personalidad, test de cultura general, pruebas profesionales. ¿Dónde podemos encontrar qué tipo de test se realizan en cada una de las empresas? Pues muchas veces los foros de Internet o incluso dentro de las opiniones que tienen personas que han trabajado en esas empresas, nos pueden dar pistas si aplican algún tipo de test, algún tipo de actividad, algún tipo de dinámica, de prueba dentro de la parte de selección de personal. Ok, una vez tengo claro que ya he pasado esa parte de test o pruebas un poquito profesionales, pues para ver si yo sé de verdad Excel, si sé de verdad trabajar haciendo distintas mezclas, lo que sea, voy a la entrevista. La entrevista tiene como distintas etapas. Hay una etapa primera que es la entrevista telefónica, que es para una primera toma de contacto, que ahí la persona que se encarga de seleccionar a los candidatos ya ve algunas pistas que le puede encajar o no y con eso puede decidir si pasa a la siguiente fase. Y la entrevista ya, una vez que es presencial, lo que vendría siendo sería en 3 grandes bloques. La introducción, o sea, se recibe al candidato, saludas, te presentas, una conversación introductoria para quitar un poquito los nervios y aclaraciones respecto a la entrevista. Te especifica cómo va a ser esta parte de entrevista. En el desarrollo veríamos ya incluidas preguntas sobre el candidato, sobre el currículum, como se suele llamar lectura del currículum. Ahí hablamos de la formación que ha tenido el candidato hasta la fecha, la experiencia profesional, cuestiones personales o las condiciones laborales deseadas. ¿Vale? Y por último, si se tienen dudas sobre el proceso, la entrevista, el puesto en sí, la sede, lo que sea, se pueden aclarar ese tipo de dudas y se procedería a esa despedida, ¿vale? Eso sería la estructura. Tendríamos más o menos algunas recomendaciones, pues por ejemplo, la fase previa, obtener información sobre la empresa. Os lo he repetido muchas veces. Esta parte de investigación nos va a dar muchas pistas sobre, primero, si encajo en esa empresa. Segundo, si se ajusta al objetivo profesional. Y tercero, información relevante que puedo aplicar durante el proceso de selección. Pues ya sea porque cositas que vea en la página web o información que pueda encontrar de la empresa, puedo incluirlo en el proceso y al seleccionador le puede resultar, pues mira, esta persona encaja porque fíjate que ha incluido esto y, ¿vale?
A repasar el currículum y la carta de presentación y me diréis, vaya tontería más grande, si es mi vida, es mi experiencia, me lo sé. Bueno, pues a veces perdemos algunos datos que queda como mal si no te sabes cosas concretas, o fíjate, si la experiencia que estás contando es hace 5 años, pues no te acuerdas de algunas funciones. Entonces hay que repasar el propio currículum, ¿vale? Y establecer como una especie de guión para que suene de forma natural y estructurado, y sobre todo que tenga la información que me puede ser relevante para ajustarme a este proceso de selección, potenciarlo, ¿vale? Preparar cómo contar tu trayectoria, lo que os digo, básicamente es como un teatrillo, te estudias un guión, más o menos lo ajustas a la empresa, y preparar respuestas personales. Es importante conocer las competencias del puesto y revisar pues las típicas preguntas que te suelen hacer y cómo cómo te puedes enfrentar a esas preguntas, ¿vale? Prestar atención a la apariencia física, lo dicho, cómo uno va vestido, aseado, peinado, pues no debería ser relevante, pero una primera impresión para los técnicos de selección es bastante potente. Entonces, luego, una vez estemos dentro de la empresa porque nos hayan seleccionado y vemos que la gente va en deportivas y que de una forma más informal, podré ajustarme a esa plantilla, o como viste, si es que yo he visto así. Pero las primeras veces, por favor, esa parte de apariencia, que no os tiren por no haberos quitado el chándal, ¿vale? Entrevista. Pues llegar, recomendable, unos 5 o 10 minutos con antelación, saludar de forma firme, mirando a los ojos, citar nuestro nombre, tomar asiento cuando se nos indique, ser natural, ser capaz de responder por qué estás ahí, qué puedes ofrecerle, cómo eres tú, porque eres tú la persona a escoger, básicamente. Y por último, agradecer la atención que se ha prestado, preguntar los siguientes pasos y analizar la entrevista una vez hemos salido de allí, para poder reconducirla si no ha sido el caso de que nos escojan. Oye, pues si analizo mis propios fallos, voy a poder mejorarlos. Entonces es importante que una vez salgamos de la oficina, fábrica, lo que sea, empresa, cogemos una libretita o en el propio móvil, decimos dónde he fallado en esta pregunta, me he quedado bloqueada, cómo puedo intentar mejorarla para la siguiente ocasión. Recomendaciones: evitar monosílabos si no, ¿vale? Tiene que ser una conversación fluida, un vocabulario coloquial y que sea un poco rebuscado. No tutear hasta que te lo digan. Bueno, esto es un poco old fashion, pero en principio intentar ser educado. Comentarios positivos sobre intereses, metas y aficiones. No hablar mal de tus trabajos anteriores, compañeros o jefes. Aunque se haya dado el caso, no se habla mal. ¿Por qué? Porque la impresión que vas a darle a esa persona que está haciendo la selección es, jope, este es conflictivo, ¿no? Entonces, reconducir esa experiencia negativa, reconducirlo de alguna manera en esa preparación previa del guión que voy a llevar hecha desde casa, ¿vale? Usar expresiones de seguridad: estaré a la altura, sabré responder, ¿vale? Para marcar de que tú eres un profesional y que vas a saber atajar cualquier cosa que se te ponga delante, ¿vale? Evitar información que nos perjudique, no preguntar en la primera entrevista preguntas sobre salario, horario, vacaciones. Se debe esperar a la segunda entrevista o bien cuando la empresa manifieste interés en nuestra candidatura. Esta última parte pues os puede tirar para atrás. Lo suyo sería que la empresa os diera toda esta información en una fase inicial, pero muchas veces tienes que esperar a 2 o 3 entrevistas para poder recibir esta información, y con esto luego tú poder mantener una conversación por si te puede ajustar, dudas, etcétera. Pero si no, evitarlo hasta que ellos os lo indiquen. La comunicación no verbal, súper importante, las expresiones, esa mirada, esa forma de sentarse, esa forma de gesticular,
las manías o tic, no, la parte de chiclet, el móvil, por favor. Si tenéis alguna llamada importante por tema de médico, cualquier cosa, comentarlo al principio de la entrevista. Oye, mira, sé que estamos en una entrevista, pero es que ha pasado algo muy urgente o tengo que tener en cuenta esto porque lo que sea, si es algo urgente, decirlo que tenéis que tener el móvil en la mano o delante, pero si no, modo avión y luego cogéis el móvil, ¿vale? No estéis chateando, no estéis cosas que no os gustarían ver en el caso de que fuerais vosotros la empresa. Web recomendadas que os pueden ayudar en esta fase de entrevista, pues os dan algunas pistas, lo tenéis aquí, ¿vale? Os dejo algunas webs que os pueden facilitar. Dudas y aclaraciones, las vemos en clase, ¿vale? En el aula virtual vais a encontrar muchísima documentación interesante e importante para poder enfrentarnos a el proceso de selección y las entrevistas. Las veremos en clase en distintas actividades que vamos a realizar.